Seguramente te has encontrado con archivos de Google Sheets lentos, hojas de cálculo que después de ingresar una fórmula en una celda, esta se tarda en mostrar el resultado, que al intentar moverte entre celdas obtienes una respuesta tardía, aparece la barra de carga tardando demasiado en terminar, o peor aún, obtienes un mensaje de tu navegador diciendo que el sitio dejó de responder. En este video conocerás las causas más comunes de la lentitud en las hojas de cálculo de Google y cómo evitarlas o disminuir su impacto. Como toda herramienta o software, Google Sheets tiene sus límites, y en cuanto a número de celdas, el límite son 10 millones. Esto aplica tanto para celdas con datos, con fórmulas o celdas completamente vacías. Y no es necesario llegar a este límite para comenzar a experimentar una hoja de cálculo lenta, por lo que es recomendable eliminar todas aquellas filas y columnas vacías que no estés utilizando. En el Marketplace de extensiones hay una que nos permite crear hojas de cálculo con pocas celdas y eliminar las celdas vacías. Se llama Tiny Sheets. Para instalarla vamos a extensiones, complementos, descargar complementos. Vamos a buscar Tiny Sheets y vamos a instalar este que es de Better Sheets. Le damos instalar, seleccionamos nuestra cuenta de Google, le damos continuar y le damos permitir. Esperamos a que termine el proceso de instalación de la extensión, le damos en hecho y cerramos. Ahora vamos nuevamente a extensiones y vamos a ver que ya tenemos aquí esta extensión de Tiny Sheets disponible. Esta extensión nos permite crear hojas de cálculo con una sola celda, con una fila, con una columna y aparte nos permite eliminar las filas que estén fuera de nuestros datos. Como puedes ver, yo aquí tengo mis datos que están abarcando de la columna A a la X y de la primera fila a la fila número 10.209. Voy a ir a la extensión y le voy a dar eliminar filas y columnas que estén fuera de mis datos. Y como pudiste notar, las columnas y las filas que estaban vacías fueron eliminadas con un solo clic. Google Sheets tiene funciones muy útiles, pero algunas de ellas se recalculan cada vez que se realiza un cambio en la hoja de cálculo, sin importar si este cambio afecta directamente o no a los datos que estas funciones evalúan. Estas funciones son la de ahora, hoy, aleatorio, aleatorio.entre, celda e indirecto. Estas funciones se llaman funciones volátiles y te recomiendo no utilizarlas si estás trabajando con una gran cantidad de datos, ya que afectará el rendimiento de nuestra hoja de cálculo. La función import range nos permite importar datos de otras hojas de cálculo. Esto nos ayuda a tener una mejor organización y evitar modificar los datos de nuestro archivo fuente. Esta función puede ocasionar una hoja de cálculo lenta, ya que obtiene los datos a través de nuestra conexión a internet, por lo que dependeremos de la velocidad de la misma y no es recomendable utilizarla para grandes conjuntos de datos. Para esos casos, cuando necesitemos importar una gran cantidad de datos, lo mejor será copiarlos y pegarlos en nuestra hoja de cálculo actual. Yo sé que es muy conveniente poner toda una columna en nuestras fórmulas, pero si estamos lidiando con una hoja de cálculo lenta, lo mejor será siempre definir rangos específicos. Esto optimizará nuestro archivo, sobre todo si estamos utilizando varias fórmulas. ¿A qué me refiero con utilizar toda una columna? Pues significa que veamos este tipo de rangos, de la O a la O, de la H a la H, sin ningún tipo de límite. Para estos casos es mejor definir un rango acotado. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar a que sea desde la fila 2, que es la primera fila de datos, ya que la primera es la de los encabezados, y vamos a poner que sea hasta O 100.000. Hacemos exactamente lo mismo para la columna H. Esto aplica para todas las fórmulas e incluso para la función query. Si quieres saber más de la función query, checa la tarjeta que te voy a dejar aquí arriba. De forma muy similar a las funciones volátiles, debemos tener cuidado con el uso del formato condicional. ¿Qué significa esto? Que debamos utilizarlo solo cuando sea estrictamente necesario. Aplicar fórmulas sobre celdas que contienen otra fórmula ocasionará que la hoja de cálculo esté cada vez más lenta. Es recomendable transformar los resultados de nuestras fórmulas a valores estáticos para posteriormente usarlos en otros cálculos o fórmulas.
Para hacer esto, por ejemplo, tenemos aquí este cálculo, es una simple división, y lo que vamos a hacer es con Control Shift y la flechita para abajo, seleccionar toda esta columna de datos. Le vamos a dar Control C para copiar los datos y vamos a presionar Control Shift más V para así pegar este valor y poder ser utilizado en lugar de que sea una fórmula. Hacemos lo mismo con la columna W, que tiene otro cálculo, Control Shift, flechita para abajo, Control C, Control Shift más V y listo, como ves ya tiene el valor que se calcula. Podemos hacer lo mismo con esta última fórmula, ya que sacamos el máximo entre estos dos valores, hacemos Control Shift, flechita hacia abajo, Control C y Control Shift V. De esta forma evitamos que nuestras fórmulas se estén encadenando y que cada vez que utilicemos un dato anterior, que es una fórmula, se alente nuestra hoja de cálculo. Siempre será de ayuda evaluar si necesitamos realizar el cómputo de un dato antes de realizarlo. Para esto podemos utilizar la fórmula SI. Con ella podremos evaluar si una celda cumple con una condición para posteriormente utilizarla en nuestros cálculos. De esta forma reducimos la cantidad de cálculos a realizar y por lo tanto tendremos una hoja de cálculo optimizada. Vamos a ver el siguiente ejemplo donde estoy realizando una simple división. Pero este tip lo puedes aplicar para cualquier otra función, como por ejemplo el buscar B, buscar H y demás funciones que existan en Google Sheets. En este caso es una división y lo que estoy haciendo es dividir la columna J2 entre la columna P2. Como puedes ver, en esta columna hay veces en las que voy a tener el valor 0 y por lo tanto pues voy a estar dividiendo entre 0 y eso no me está agregando ningún tipo de valor, de hecho me está mostrando aquí un error. Lo que podemos hacer es evaluar primero si el valor en la columna P es diferente de 0. Si lo es, realizamos el cómputo de la división. Si no lo es, pues no hacemos nada. La fórmula para este caso quedaría de la siguiente forma. Si el valor en P es mayor a 0, entonces realiza el cálculo. Si no lo es, vamos a poner dos comillas dobles para indicar que deje la celda vacía. Cerramos el paréntesis y doy Enter. Con esto voy a hacer Control C, Control Shift, flechita hacia abajo y Control V. Y de esta forma todas las celdas en las que se está haciendo una división entre 0 van a salir vacías. Con esto llegamos al final de este video, espero que te sea de ayuda y que desde ahora sepas lidiar con hojas de cálculo lentas. Recuerda que si te gustó este video puedes hacérmelo saber en los comentarios dejando tu like y compartiendo, ya que con estas acciones estarás ayudando inmensamente a este canal. Yo soy Sebas, bye.